Todo comienza con un chico llamado Tae Wong, al cual le gustan los mangas de shonen gracias a un complejo de inferioridad, ya que en esos mundos la historia suele empezar con la miserable vida del joven protagonista. Pero incluso si sus vidas se cortan de un momento a otro, por alguna razón no significa el final, porque tras el fallecimiento terminan reencarnando en una vida llena de bendiciones, y reúnen aliados para derrotar al rey demonio. Sin embargo, él acaba de comprobar que es una mentira, ya que en la terraza solo quedaron sus zapatos, y a la edad de 17 años terminó con su estadía en el mundo terrenal. Él sabía que no existía otro mundo, al fin de cuentas su padre siempre se lo decía, pero le cuesta creer que esto sea todo, y es que se acaba de convertir en un fantasma mientras mira su cuerpo inerte en el bote de basura. No lograr trascender significa convertirse en un espíritu vengativo, y ahora que lo está experimentando, puede sentir que es frío, vacío, solitario, aterrador y asfixiante, como un sufrimiento eterno y continuo. Si no se aferra a su cordura, siente que se convertirá en un espíritu maligno, y le parece irónico que el hijo de un chamán se haya quitado la existencia y se vuelva un espíritu vengativo. De hecho su padre se volvería loco si se entera. Ahora se pregunta si solo va a sufrir así hasta convertirse en un espíritu maligno, y es que si bien eligió abandonar la vida, tampoco quería quedarse aquí viendo su cuerpo. De repente vio como su cuerpo volvió a levantarse, y la nueva alma en su cuerpo dijo creer que tuvo un esguince en el tobillo, pero se dispuso a vivir esta vida al máximo. Tae Wong se quedó sin palabras porque resulta que fue otra persona que reencarnó en su cuerpo, y más tarde lo persiguió para pedirle explicaciones, aunque al ser ignorado pensó que no lo está escuchando. Por su reacción se dio cuenta de que sí es capaz de oírlo, preguntándole qué cree que está haciéndole a su cuerpo, y lo llamó usurpador de cuerpos. El nuevo sujeto lo tomó del pelo dejando claro que ya le tuvo mucha paciencia, y eso es gracias a que es todo un caballero, pero a estas alturas le está resultando difícil continuar así. Tae Wong no entiende cómo es que le está sosteniendo dado a que es un fantasma, pero el nuevo sujeto lo golpeó ordenándole que no le hable con ese tono, a menos de que quiera morir. Tae Wong le recordó que ya está muerto, pero quiere saber quién es él, y si su fallecimiento tiene que ver con el hecho de quitarle su cuerpo. El nuevo huésped empezó a golpearlo porque es obvio que esto fue su culpa, y Tae Wong dijo que a este paso se convertirá en un espíritu maligno, ganándose una reprimenda del sujeto porque le está sujetando para que eso no le ocurra a su alma. Tae Wong notó que es cierto, ya que el dolor intenso ha desaparecido, y el sujeto le preguntó si sabe por qué puede darle una paliza. Tae Wong respondió que es un chamán, algo que el sujeto confirmó, aunque no se le hace raro que sepa porque proviene de una familia de chamanes, y reveló que es su ancestro, alguien que acumuló virtud con su trabajo como chamán, y se ganó a pulso la reencarnación de sangre. Tae Wong sigue sin poder entender qué tiene que ver eso con él, ganándose un puñetazo de su ancestro, dejándole claro que se trata de la reencarnación del linaje, en otras palabras, significa que debía nacer como su descendiente. Pero él es el único hijo de la tercera generación, y aún así decidió desinstalarse la vida, provocando que se vea forzado a tomar su cuerpo, y no tiene idea de lo mucho que se esforzó para ganarse esa reencarnación. Realmente quiere darle una paliza aún mayor por forzarlo a tomar su cuerpo, pero algo en esta situación no encaja, y es que este ancestro es alguien que acumuló mucha virtud, por lo que se le prometió la reencarnación por la causalidad. Su linaje no debía terminar antes de que él naciera, al fin de cuentas era el destino que se le prometió, pero el propio Tae Wong decidió acabar con la línea familiar. Este ya es un suceso que desafía la ley de la causalidad, así que es mejor que le explique las cosas, de lo contrario borrará su alma ahora mismo. Tae Wong admitió que hay una razón, pero está temblando tanto que le cuesta hablar, haciendo que el ancestro se pregunte qué clase de miedo tan aterrador podría romper la causalidad. De cualquier manera, se recogió las mangas porque piensa golpearlo hasta que hable, pero Tae Wong le pidió un momento porque planea hablar cuando se calme, aunque en ese momento el ancestro vio algo raro en su cuerpo. Ahora ya entendió de qué se trata, llegando a la conclusión de que Tae Wong está poseído por un espíritu muy desagradable, sin embargo no entiende por qué tanta ira va dirigida hacia un simple niño. Incluso en su vida pasada no cree haber visto espíritus tan persistentes, momento en el que Tae Wong reveló que su padre era un oficinista, lo que confundió al ancestro porque debería ser un chamán. Tae Wong aclaró que sí era un chamán, pero solo hacía ese trabajo como algo secundario, ya que el negocio estaba muy flojo, así que estuvo buscando otro empleo, hasta que un día se fue para unos negocios y desapareció por completo. Al final solo quedó él y las pertenencias de su padre en casa, y la vasija era una de esas pertenencias, la cual según su padre, era un objeto muy peligroso heredado en la familia. Sin embargo, al no estar su padre, el talismán de la vasija empezó a perder su fuerza, y un día escuchó que algo se rompió, por lo que entró a esa habitación, encontrando la vasija rota. Él pasó 17 años viviendo como hijo de un chamán, y aunque siempre veía fantasmas, estos solo daban un poco de miedo, incluso le resultaban normales, pero ese día fingió cerrar la puerta con tranquilidad diciendo que limpiaría mañana. No obstante,
Por dentro se aterrorizó porque jamás había visto algo como ese fantasma, y el ancestro lo interrumpió porque esta es una prestigiosa familia de chamanes que él fundó, de modo que preguntó si su padre acaso no tenía amigos. Tai Wong respondió que sí los tenía. De hecho, su padre siempre le dijo que buscara a alguien en específico si alguna vez tenía problemas. Se trataba de su mejor amigo y un poderoso exorcista, el cual destrozaba bestias con suma facilidad gracias a su cuerpo sumamente musculoso, hasta se puede considerar un Saramambiche. Esa noche fue corriendo hacia él, revelándonos que ese hombre era Abad, un monje del templo Beomcheol, y él le recordó que le envió dinero para sus gastos hace unos días, deduciendo que necesita más dinero. Tai Wong le explicó que algo salió de la vasija que estaba en la casa, y Abad no necesitó escuchar nada más, debido a que ya sabe perfectamente a qué ha venido. De inmediato golpeó una parte del fantasma, admitiendo que esto es un grave problema, y es que Tai Wong trajo un monstruo consigo, y su tamaño es enorme. Varios brazos fueron hacia ellos, y Abad procedió a repelerlos mientras los cuenta, pasando por el número 8 y el 9, llegando hasta la 10ª mano, la cual pudo detener, y esa cantidad de brazos significa que es un fantasma centenario. Esos son monstruos que solo se ven una vez en la vida, creyendo que es el destino de los fuertes atraer a los enemigos poderosos, y tendrá que darlo todo de ahora en adelante. El fantasma continuó avanzando, y su tamaño sorprendió a Abad, quien rápidamente le pidió a Tai Wong que escuche con atención. Ahora mismo él no tiene a dónde más acudir, así que cuando de la señal debe correr sin mirar atrás, y no hay tiempo para explicarle todo, pero si no va a buscarlo antes del amanecer, entonces deberá desinstalarse la existencia. Tai Wong no entiende qué clase de loco le dice al hijo de su amigo que se elimine, pero no tardó mucho para entender el motivo, dado a que los fantasmas centenarios se llaman así por sus 10 brazos, en cambio ese fantasma tenía una infinidad de brazos. De esa manera corrió de regreso a su casa y se quedó esperando al monje Abad, pero durante la espera lo consumió el miedo de perder la vida, el resentimiento hacia su padre, y la culpa por meter al monje en problemas. Algo que solo empeoró porque al final el monje nunca regresó, y no pudo soportar el miedo de que el fantasma fuera por él, así que siguió las órdenes del monje y se tiró del balcón. El ancestro dejó claro que ese espectro no era un fantasma centenario, después de todo dijo que tenía cientos de brazos, y ese tipo de fantasmas son llamados por algunos como desastres o calamidades. Son aquellos que existen en la cúspide absoluta de los espíritus malignos, entidades que sacudían el mundo cada vez que descendían, y su nombre oficial son espíritus malignos milenarios. Esto se le hace lógico porque solo algo de ese calibre puede torcer la causalidad, pero todavía no entiende por qué un fantasma de ese tipo estaría acechando su cuerpo. Tai Wong entró en pánico sin saber qué hacer, y el ancestro le ordenó que se calle porque él también le duele la cabeza, además acaba de reencarnar, y el hecho de que aún no lo haya encontrado significa que no puede. O tal vez el monje Abad tuvo suerte y optó por la destrucción mutua, y Tai Wong también llegó a la misma conclusión, al fin de cuentas es imposible que haya vencido a un oponente de nivel calamidad. Seguidamente el fantasma llegó donde ellos, y el ancestro pudo comprobar que esta presión solo puede pertenecerle a un espíritu maligno milenario, y esta presión ya empezó a aplastarlo, así que le pidió al fantasma que hablen. Se presentó como un ancestro distante de este cuerpo, y no hay razones para que alguien de su calibre codicie un cuerpo tan patético en este estado, así que es mejor no pelear. El fantasma no pensaba hacer algo tan primitivo como pelear, ya que solo lo ve como un microbio, en cambio él es un ser absoluto y cósmico. Tai Wong empezó a sufrir un fuerte dolor de cabeza, mientras que el fantasma le dijo al ancestro que si se atreve a hablarle, entonces debería haber buscado en su patético pasado y volver al alba del tiempo para traer al mismo Dangun. O al menos pudo haber traído al primer rey chamán Chachaun, y solo entonces será digno de tener una conversación con él. Al segundo siguiente, el ancestro le dio una fuerte bofetada, dejando totalmente confundido al fantasma, mientras que el ancestro cree que debió escuchar cuando intentó dialogar. Él no quería usar su poder porque su reencarnación estaba incompleta, pero se atrevió a obligarlo a hacer esto, y por si no lo sabe, él es Chachaun, el primer rey chamán, y el segundo rey de Sila. Antes de continuar, vemos una escena de hace 2000 años en el reino de Sila, lugar en el que vivía Chachaun, y los monstruos y espíritus malignos eran tan comunes y rampantes como las bestias salvajes. Un viajero pensó que se había equivocado de camino, aunque este lugar tiene la reputación de que si alguien se distrae, aunque sea por un segundo, podría caer fácilmente ante los espíritus malignos y monstruos. El viajero cayó al suelo por el susto, ya que reconoció que se trata de un fantasma de la peste negra, y no comprende por qué hay un monstruo de alto rango en una montaña tan remota como esta. Lo más impresionante es que ha sido eliminado, costándole creer que haya alguien tan fuerte como para exorcizarlo en este lugar, y rápidamente se dio cuenta de que no solo es el fantasma de la peste negra, sino que hay una pila de espíritus malignos exorcizados. Entre ellos está el guardián del norte, incluso el verdugo del fuego infernal, los cuales están entre los monstruos más poderosos de esta era, y aún así todos encontraron su fin en el mismo lugar.
El responsable lo llamó para que se acerque, presentándose como Chachaun, quien tiene 12 años, y le advirtió que lo aniquilará si es un espectro, pero si es un humano lo perdonará. El sujeto piensa que es increíble que un joven que ni siquiera tiene 15 años pueda hacer todo esto, mientras que Chachaun le avisó que si no responde, asumirá que es un espectro y lo atacará, empezando a contar hasta 3. El sujeto mostró una enorme sonrisa, y en un parpadeo se puso a milímetros de él, asegurando que lo superará en 1 año o 2, y confiesa que vino aquí porque escuchó de un poderoso exorcista. De inmediato Chachaun lo atacó con intención de eliminarlo, pero su espada se partió en 2, y el espectro le pidió que se detenga porque es imposible que lo corte, empezando a decir que es incortable e inmortal. Su nombre es el monstruo de hierro Bulgasal, y le preguntó si le gustaría hacer una pequeña apuesta con él, pero si no quiere, también está dispuesto a luchar. Chachaun mantuvo la calma para saber de qué se trata la apuesta, una actitud que sorprendió a Bulgasal porque pensó que se lanzaría a ciegas, pero demostró tener un excelente autocontrol. Le reveló que la apuesta es sencilla, si logra darle un solo golpe ganará, aunque desde ya le avisó que no será fácil, pero si de alguna forma lo logra, él se convertirá en su maestro. Él le agrada, además ambos tienen mucho en común, por ejemplo esos ojos, que lo clasifican como un depredador solitario, y conoce bien el vacío que solo el más fuerte puede sentir. Sin embargo, ahora mismo él solo es una gema sin pulir, así que planea convertirlo en el más fuerte del mundo, pero si lo decepciona, hará que se arrepienta de vivir. Antes de que continúe hablando, Chachaun le dio un potente golpe en la cara, por lo que esto ya lo convierte en su discípulo, y lo golpeó de nuevo preguntando si esto es motivo de expulsión. Bulgasal le pidió que espere un momento, pero Chachaun expresó su decepción porque confió en él y siguió su apuesta, en cambio él ahora quiere expulsarlo, además no entiende cómo pudo comparar ese rostro con el suyo. Eso de los ojos de cazador solitario lo considera una tontería, así que ahora se encargará de volverlo el esclavo más fuerte del mundo, y por si fuera poco ya no recuerda su nombre, por ende dejó claro que a partir de hoy se llamará Zumbok. Después de eso, la historia de Zumbok tras ser capturado por Chachaun fue trágica. Por ejemplo, un día Chachaun le ordenó que grite el nombre de su técnica mientras ataca a ese monstruo. Al ver que no lo hizo, le dio a probar un poco de su nuevo talismán eléctrico, y de esa forma Zumbok continuó recibiendo todo tipo de malos tratos por parte de Chachaun. Al cabo de 3 años, Zumbok incluso se escondía por el miedo que tenía, hasta que Chachaun lo encontró preguntándole por qué no responde a su llamado, y Zumbok puso la excusa de que estaba dormido. Chachaun cree que es perfecto porque acaba de hacer algo en lo que podrá dormir profundamente, y su nombre es el jarrón del sello milenario que contiene un conjuro que lo encierra por miles de años. La idea es encerrarlo aquí para que intente escapar por sí mismo, y Tai Wong entendió que ese jarrón es el que estaba en su casa, algo que Zumbok confirmó, exclamando que este es el rencor que ha acumulado durante miles de años, y acabará con todo el linaje de Chachaun. Este último dijo que es bueno verlo de nuevo, y confiesa que en ese entonces era demasiado tímido para decirlo, pero en realidad había una razón para todo eso, de hecho todo fue por su propio bien. Zumbok lo atacó porque cree que está diciendo mentiras, a la vez que Chachaun intentó asegurarle que está diciendo la verdad. Sin embargo Zumbok lo atacó de igual forma, obligándolo a esquivar al último segundo. Zumbok se burló de él porque se ve patético, en cambio su poder de espectro no es el mismo de aquel entonces, porque mientras Chachaun dormía, Zumbok pasó mucho tiempo volviéndose más fuerte. Ahora mismo, Chachaun no es más que una pobre vida incompleta que reencarnó en un cuerpo débil, así que es ridículo pensar que ahora puede derrotarlo. Rápidamente notó que algo no anda bien, ya que había una clara diferencia de poder entre ambos, pero ninguno de sus ataques lograba impactar el diminuto cuerpo de Chachaun. Este último le recordó que ya se disculpó, pero ya no tiene de otra, así que dio un gran salto reconociendo que fue su error al dejarlo sin supervisión. Zumbok se confundió al ver que todavía tiene ese poder, mientras que Chachaun entendió que no va a escuchar ni una palabra, así que le dará un buen golpe para que hablen cuando haya vuelto en sí mismo. Zumbok no supo cómo reaccionar, y con impotencia solo gritó el nombre de Chachaun con rabia, y tras ese suceso, fueron a una tienda. En ese lugar, Chachaun fue sincero al decir que se encuentra en un estado muy inestable, y por culpa de ellos dos, su reencarnación fue un desastre, incluso tuvo que usar un poder que este cuerpo no es capaz de soportar. Si tienen algo de decencia, deben ayudarlo a acumular virtud para poder reencarnar bien, y hará lo que mejor se le da, y mirando alrededor de esta área, es la época perfecta para que los espíritus malignos campen a sus anchas. Es un mundo repleto de espíritus malignos, así que la forma de conseguir virtud es sencilla, únicamente deben erradicar a todos los espíritus malignos. El problema es que ahora no está entero, por lo tanto ellos dos tendrán que ayudarlo, pero Zumbok se negó de inmediato, recordándole que limpió sus desastres durante 3 años, solo para que al final lo encerrara por 2000 años. A pesar de esto, todavía tiene el descaro de pedir la ayuda. Sin embargo Chachaun le preguntó si tiene idea de por qué la vasija se rompió de repente, revelando que eso fue porque su tiempo se acabó.
Cuando una vasija milenaria se rompe al expirar su tiempo, se concede una bendición, la cual regenera la fuerza del que estaba sellado, en otras palabras, restaura el cuerpo que tenía cuando era humano. Lo único que tiene que hacer es pegarse esto a la cabeza, y así obtendrá el cuerpo que tanto anhelaba. Por su nivel debería tener un poco de sensatez, y su silencio lo interpretó como una confirmación al trato. Tai Wong lo interrumpió porque dijo que no se convirtió en un espíritu maligno gracias a su ayuda, algo que Chachaun confirmó. De hecho debería estar agradecido gracias a que mantuvo su concentración. Tai Wong comprende que habría sido erradicado si no fuera su descendiente, y revela que solo fue por un momento, pero aún recuerda el vacío y el dolor que sintió como un espíritu vengativo. Dolía tanto que incluso pensó en rendirse y convertirse en un espíritu maligno, y la mayoría de los espíritus malignos probablemente solo eran almas resentidas que ni siquiera entendían lo que les pasaba. A la gente así deberían ayudarlos a ascender, no erradicarlos, y Chachaun se sorprendió porque solo es un novato con cero experiencia espiritual, y mucho menos tiene entrenamiento de exorcismo. Aún así, está en un estado de inmersión, un estado que ni siquiera los chamanes con décadas de entrenamiento logran alcanzar. Para llegar ahí se debe creer de forma fanática en su propia convicción, y Tai Wong fue capaz de lograrlo, pero hablar de la ascensión sin tener poder no es más que pura palabrería. De todas formas, se nota que Tai Wong lleva su sangre, pero le pidió que deje esas charlas para cuando se haga más fuerte, y si todos están listos, es hora de que hagan un contrato. Tai Wong exclamó que desea un contrato formal que incluya los 4 seguros obligatorios, cosa que Chachaun no entiende, y mientras ellos discuten, Zumbok aprovechó para tomar el talismán y salir corriendo de ahí. Chachaun no puede creer que ese infeliz acaba de escapar, pero Tai Wong está seguro de que no es eso, al fin de cuentas le acaba de dar un cuerpo físico. Chachaun lo negó porque Zumbok ni siquiera miró hacia atrás, pero Tai Wong cree que Zumbok solo es alguien tímido, de hecho acaba de regresar, y le dio la bienvenida. Chachaun se sorprendió de que haya sido tan rápido. En cambio Tai Wong elogió a Zumbok porque era bastante apuesto en su vida pasada, y le pidió que venga a firmar el contrato. Chachaun sintió que algo anda mal, además ese tipo volteó a ver a todos lados en completo silencio, hasta que dijo que ya lo encontró, y esto alarmó a Chachaun, quien de una vez le pidió a Tai Wong que tenga cuidado. El sujeto albino activó el arte de la destrucción del infierno, y cada bola de su rosario empezó a prenderse en fuego, procediendo a explotar la tienda. Chachaun logró protegerse a tiempo, catalogando a ese sujeto como un ignorante, y quiere saber quién demonios es, y el sujeto admitió que se sorprendió de que fuera capaz de bloquear eso, aunque era de esperar que un espíritu maligno milenario no sea pan comido. Chachaun lo contradijo porque ese tipo de fantasmas son muy fáciles de derrotar, pero Tai Wong cree que no es momento para una batalla de orgullo, un comentario que fue totalmente ignorado. Chachaun supone que Zumbok le dio una paliza a este albino, pero le irá peor si decide molestarlo, aunque se preocupó porque su cuerpo continúa temblando gracias al sobreesfuerzo que hizo cuando sometió a Zumbok. Esto demuestra que fue un error usar tanto poder en un cuerpo que no ha entrenado, aparte parece que hay un malentendido, así que primero intentará conversar. El inconveniente es que el tonto de Tai Wong le dijo al albino que acaba de cometer un gran error al meterse con ellos, y el sujeto se presentó como Sinil, y vino buscando al espíritu maligno milenario que dañó a su maestro. Chachaun le contó que ese espíritu acaba de escapar, además no sabe quién es su maestro, pero Sinil le pidió que se ahorre las excusas porque el rastro termina justo aquí. Hoy tomará venganza por su maestro Abad, y tal parece que el espíritu maligno milenario es el que está detrás de él, así que le ordenó a Chachaun que se haga a un lado. Tai Wong revela que ni siquiera lleva 2 horas como espíritu, pero al segundo siguiente, Chachaun vio que el ataque ya viene, viéndose obligado a desviarlo. Ahora empezó a gritar que por muy drenado que esté, un chamán novato como él no es nada, aunque al ver sus llamas retiró lo dicho, ya que su tamaño es enorme, y es claro que es alguien talentoso como para tener ese poder espiritual a esa edad. Desde ya le avisó a Tai Wong que no podrá bloquear ese ataque, considerando a todos unos tacaños porque al menos deberían darle un segundo para respirar, pero Sinil menciona que hablar no sirve de nada. Le deseó que encuentre el descanso eterno, pero alguien interrumpió su ataque con un espadazo, logrando proteger a Chachaun, y Sinil preguntó quién es. Ella no puede creer que haga esa pregunta después de buscarla con tanta desesperación, pero aún así se presentó como la indestructible, la inmortal, el monstruo de hierro, Bulgasal, y también es la primera apóstol de los 4 seguros médicos, la única e inigualable Zumbok. Mientras tanto en el templo Beomcheol, varios exorcistas estaban pidiendo 5 paquetes más de talismanes de sellado, y una chica no entiende cómo es que esa cosa aún tenga fuerzas para combatir. Resulta que están peleando contra el cuerpo poseído del monje Abad, pasándola muy mal para tan solo contenerlo, esto a pesar de contar con todo el personal disponible. Una pelirroja sintió que ya está en su límite, y un tipo le pidió que se comporte, porque ella es la más fuerte de esta división, así que ni se le debe ocurrir rendirse, dado a que no puede deshonrar el nombre de la compañía.
Eso hizo que la pelirroja siguiera esforzándose, aunque el sujeto llamado Sejo es consciente de que ya están en el límite. En cambio ese espectro los está repeliendo con solo fuerza bruta, ya que no está usando poder espiritual. No se esperaba menos del líder de la Puerta del Tigre, el Capitán Abad, quien es uno de los 12 zodiacos, y Sejo preguntó si alguien ya contactó a los otros capitanes, pero la pelirroja le informó que la mayoría están en misiones o incomunicados. De repente Sejo sintió que una serpiente rodeó su cuerpo, y no puede creer que entre todos los capitanes haya venido justo ese sujeto, ya que es un lunático. Dicho hombre dijo que esto está arruinando la imagen de los capitanes de la compañía, por lo tanto cree que está en su derecho de eliminar a Abad, y se nos revela que el nombre de este sujeto es Ayeon, capitán de la división serpiente de la compañía de exorcismo Rayong. Su primera orden fue que todos se fueran de aquí, algo que Sejo se negó a hacer porque como miembros de la división Tigre, tienen el deber de proteger a su capitán, aunque en el fondo piensa que Sayeon es muy peligroso como para dejarlo solo con Abad. Sayeon preguntó si es el maestro del ritual, a lo que Sejo respondió que sí, pero de inmediato Sayeon le destrozó un ojo, gracias a que respondió con tanta confianza que pensó que era el jefe. Sin embargo, él solo tiene un jefe, así que preguntó una vez más si alguien aquí es el jefe, y todos tuvieron que responder que no, mientras que Abad se lanzó a atacarlo. Sayeon se burló de su amigo por el estado en el que se encuentra, echándole en cara que este es el resultado de esa justicia recta de la que siempre habla, pero ahora le demostrará que ser recto es algo que se puede romper fácilmente, procediendo a atravesarlo con su mano. El espectro sintió el dolor, a la vez que Sayeon anunció que a partir de ahora el capitán de la división Tigre se considera un espíritu maligno por posesión, y bajo su autoridad como capitán de la división de la serpiente, lo despojará de su título y lo condenará al exorcismo. Sejo se preocupó mucho por su capitán, hasta que alguien detuvo a Sayeon con un solo dedo, y de una vez le avisó que más le vale controlar esa mano, aunque por su aspecto una chica preguntó si es un niño. Sejo lo negó enseguida, aunque entiende su confusión porque es alguien nueva, pero él es el rey, la persona que está más cerca de ser un dios. Es el gran comandante de la compañía Rayong que gobierna sobre los 12 zodiacos, y su nombre es Cheon Rayong, el jefe del portal del dragón, y este le preguntó a Sayeon por qué busca dañar al tigre. Sayeon dice que es una sorpresa que el anciano viniera en persona, aunque confiesa que en realidad ya sabía que lo haría. Al fin de cuentas todos son conscientes de lo mucho que aprecia a Abad. Simplemente tenía curiosidad por ver su cara cuando Abad perdiera la vida, pero Cheon Rayong liberó su presión espiritual para dejarle claro que esta es la segunda vez que lo llama. Sayeon admitió que casi se muere del susto por segunda ocasión consecutiva. Después de todo, un anciano como él no tendría ningún problema con eliminarlo. Pero cree que es un poco injusto, porque esas 2 veces solo lo llamó cuando bajó la guardia, en cambio esta vez no bajará la guardia, así que lo invitó a llamarlo de nuevo. Su intención asesina hizo que todos alrededor se empiecen a asfixiar, provocando que pierdan el conocimiento poco a poco. No obstante, Cheon Rayong le ordenó a Sayeon que deje de decir tonterías, porque en primer lugar, no necesita que baje la guardia. Con solo ese movimiento, deshizo toda esa aura que lo rodeaba, y sabe perfectamente que no tiene la intención de dañar al tigre, así que es mejor que deje de jugar y vaya a ayudarlo. También quiere que deje de torturar a los niños, y Sayeon admitió que lo puede leer como un libro abierto, tal y como se esperaba de él, asegurando que todo fue una broma, y lo único que tiene que hacer es sellar a Abad hasta que llegue el equipo a levantar la maldición. De paso le pidió al jefe que no se preocupe por el cuello atravesado de Abad, porque se asegurará de coserlo bien, algo que ha hecho decenas de miles de veces gracias a que pertenece al departamento de investigación. Seguidamente le ordenó a todos que se fueran, pero Sejo fue con el comandante presentándose con mucha formalidad y expresó su inconformidad de dejar a su capitán solo con Sayeon. Todos saben que este último nunca se ha llevado bien con el capitán Abad, así que dejarlos a solas sería demasiado peligroso, y ver esto hizo que Cheon Rayong se alegre porque el tigre tiene buena suerte con la gente. Ahí le pidió a Sejo que no se preocupe, procediendo a sanar su ojo de un segundo a otro, y le aseguró que ha hecho una promesa con Sayeon, aunque este solo dijo que algún día quiere ver su rostro colapsar de la desesperación, pero Cheon Rayong se mostró muy confiado. Cuando todos se fueron, Sayeon le preguntó a Abad si está satisfecho con este final, aunque como no responde, no tiene forma de saberlo. Sin embargo no tiene de qué preocuparse, ya que le prometió al anciano que no lo molestaría. Solo debe resistir un poco más y hará que vuelva a la normalidad, pero como bien lo sabe, se considera una persona que disfruta con el sufrimiento de aquellos a quienes aprecia él. Tanto el anciano como él son la definición exacta de alguien memorable. No obstante, el anciano es demasiado fuerte, así que se vio obligado a prometer que lo protegería. Por eso preparó un pequeño truco, y envió a su discípulo Sinil a pelear contra el espíritu maligno milenario que lo dejó en este estado. Incluso le mintió haciéndole creer que era lo suficientemente fuerte como para derrotarlo por su cuenta. Cuando vuelva a la normalidad, va a encontrar a su discípulo sin vida, y ya quiere ver la cara que pondrá, aunque para su sorpresa, Sinil acaba de regresar, y vino acompañado de una chica.
Sinil le mostró sus respetos, y Sayeon no tardó en preguntar si vengó a su maestro, y cuando Sinil iba a explicárselo, Sunbok lo interrumpió porque no tienen mucho tiempo, así que únicamente se presentó como su novia. Sinil le siguió el juego, y le prometió a Sayeon que le explicará la situación después, ya que esto es muy urgente, pero a Sayeon no le gustó esto porque apareció una variable. Ahora está considerando seriamente eliminar a Sinil, momento en el que Chachaun apareció cansado persiguiéndolos, y ambos cruzaron la mirada por varios segundos, y Chachaun no entiende por qué lo mira con esos ojos, pidiéndole que deje de hacerlo. 2 horas antes de la reunión entre ellos, se nos muestra a la anciana de la tienda de comida que fue destruida, y su nombre es Sunmi, la cual pudo presenciar la batalla de Sinil contra Sunbok. Pensó que ya había vivido por mucho tiempo, a tal punto de tener alucinaciones, y durante ese combate, Sinil se sorprendió porque incluso dentro de la compañía, los expertos del nivel de Sunbok son muy raros, de hecho la gente común ni siquiera puede seguir con la mirada su destrucción del infierno. En cambio Sunbok lo está esquivando con mucha facilidad, incluso Taewon dijo que ella es increíble, y Chachaun considera que es normal, ya que ese es su cuerpo original, así que debe estar en perfecta sincronía. Es cierto que un cuerpo humano es más débil a comparación de su forma de espíritu maligno, pero aún así está esquivando los ataques de ese mocoso, quien demostró ser bastante hábil. Tal parece que Sunbok sí se hizo más fuerte durante estos 1000 años que pasaron, y ella se mostró tan confiada que le preguntó a Sinil si eso era todo lo que tenía. Él se molestó porque solo se está escabullendo como una rata, y Sunbok apareció a su lado reprendiéndolo por sus pésimos modales, preguntándole si no quiere salvar a su maestro. Curiosamente estaba guardando el cuerpo de ese monje para ella, pero ya consiguió su propio y glamuroso cuerpo, así que ya no lo necesita, y si se lo pide con amabilidad, tal vez tenga piedad de él. Sinil exclamó que jamás confiará en un espíritu maligno, en su lugar prefiere someterla a la fuerza, incluso si tiene que arrancarle un brazo, lo que se le hizo gracioso a Sunbok porque tiene cientos de brazos más. Ahora Sinil está considerando destrozarle la boca en lugar de quitarle una extremidad, pero Sunbok no entiende qué quiere hacer con esas frágiles bolas. Sinil le pidió que no subestime su destrucción del infierno, pero enseguida Sunbok le pateó en la entrepierna, aclarando que no se refirió a las bolas de llamas. El pobre Sinil sintió un dolor descomunal, mientras que Sunbok le informó que fue ella quien lanzó la maldición, así que es la única que puede romperla con facilidad. Ahora mismo debería estar suplicándole de rodillas para que lo haga, pero más bien se puso a decir puras tonterías como si fuera el más capo, además le hizo saber que su maestro está muy mal, y en ese estado podría ser poseído fácilmente. Cualquier espíritu vulgar puede apoderarse de su cuerpo si se tardan más, y Taewon admitió que Sunbok tiene una vibra que no parece la de un espíritu maligno milenario. Sinil entendió la situación, así que le pidió a Sunbok que actúe rápido, pero ella le ordenó que la llame hermana mayor, y Sinil dejó claro que su maestro está con alguien que podría ser incluso más peligrosa que ella, así que es mejor dejar los juegos a un lado. Sunbok no sabe que podría compararse con ella, y Sinil reveló que su maestro Abad estaba sellando a un Duexini. Taewon quiere saber si de verdad es tan fuerte como ella, y Sunbok reconoció que sí, de hecho es uno de los 5 elementos como ella, y en cuanto a fuerza física pura, ese espíritu está por encima de su nivel. Los 5 elementos son los monstruos más fuertes y temibles de la historia, y para frenarlos, el Estado tenía que movilizar a todo un ejército solo para tener una oportunidad contra ellos. Taewon se preocupó mucho por el monje Abad, pero Chachaun aclaró que no pasa nada, después de todo, los 5 elementos es un grupo que él mismo creó a base de darles una paliza a los más fuertes que encontró. Taewon se pregunta qué clase de vida llevaba en ese entonces, sin embargo Sunbok ya entendió por qué Abad se miraba tan débil cuando lo encontró, ya que de seguro se agotó luchando contra el Duexini. Chachaun dijo que deben de ir a ayudarlo ahora mismo, dado a que ese monje terminó así por salvar a su descendiente, y de paso irá a verle la cara al Duexini. Sunbok quiere saber qué hará si el Duexini no lo reconoce, al fin de cuentas ha pasado mucho tiempo, algo que para Chachaun tiene mucho sentido, pero tampoco le importa si ya lo olvidó, porque su cuerpo de seguro lo recordará cuando le dé una paliza. Sunbok le pidió que lo golpee el doble de fuerte de su parte, pero Taewon preguntó qué pasará con el puesto de comida de la anciana. Sinil afirmó que ese no es un problema, gracias a que los recuerdos de los testigos y todo lugar serán restaurados, ya que así es como funciona la compañía Rayong. De regreso en el presente, Sinil fue corriendo hacia su maestro, ordenándole a Sunbok que se deprisa, pero ella le pidió que no la presione o perderá las ganas de hacerlo. Chachaun apareció para informarles que, según el sujeto serpiente, no deberían limitarse a deshacer la maldición, mientras que vemos que Taewon adoptó su estado de fuego de alma, pensando que ese ejecutivo se ve muy peligroso. Sayeon considera que todo esto es extraño, porque esa es una maldición muy avanzada, incluso a él le llevaría tiempo deshacerla, pero una colegiala pretende erradicar la maldición con facilidad. Realmente quiere saber dónde se ha escondido todo este tiempo alguien con tanta habilidad, y Sunbok iba a decir que ella misma puso la maldición,
pero recordó que hace 2 horas, Sinil había dicho que Rayong es una organización que protege el equilibrio. Una organización que media entre humanos y entidades extrañas como fantasmas y monstruos, y desde la perspectiva de la compañía, su repentina aparición la convertirá en entidades anómalas, y no se sabe cómo la juzgarán. Por lo tanto, hasta que salven a su maestro, será mejor que no revelen su identidad y que no se involucren con la compañía, y todo eso Sunbok lo tiene muy en cuenta, así que le contó a Sayeon que pensó que su novio la estaba engañando, y por eso vino a espiarlo. Sayeon quiere saber si acaso está intentando unirse a la compañía, algo que Sunbok confirmó porque no tiene de otra, pero Sinil se acercó para recordarle que no debía involucrarse con la compañía. Ella confesó que entró en pánico e inventó algo en el acto. No obstante, Sayeon les pidió que dejen sus problemas de pareja para después, ya que primero deben romper el sello, y lo segundo es deshacer la maldición. Ambas cosas deben hacerse casi al mismo tiempo, ya que si rompe el sello, el espectro lo atacará de inmediato, y este lugar quedará devastado en su totalidad. Al principio iba a esperar a que se agotara, pero ya no hace falta, y Sunbok entendió que eso es gracias a que quiere que ella deshaga la maldición en cuanto lo libere. Sayeon la elogió por ser tan rápida, aunque más le vale que su habilidad sea real, y Sunbok le prometió que sí puede hacerlo, haciendo que Sayeon la considere muy talentosa, incluso le recomendó que se una a su división. El cuerpo del monje abad volvió a la normalidad, y ahora Sayeon no tiene ninguna duda de que es un talento muy valioso, pidiéndole que se una a su división ahora mismo. Sunbok contestó que primero debe preguntárselo a sus padres, aunque de repente el monje golpeó brutalmente la cara de Sayeon, mandándolo a estrellarse contra un muro. Taewon cree que Sunbok falló, pero Chachaun lo descartó, al mismo tiempo que el espíritu maligno se alegró de por fin darle un puñetazo a ese sujeto serpiente. Sin embargo, todavía hay más insectos, y no entiende cómo simples humanos se atreven a engañarlo, un acto que es imperdonable, aunque este cuerpo es tan increíble que se siente de buen humor. Ahora quiere saber quién fue el que quitó la maldición, revelando que es el rey duende Duexini, y Sunbok no tuvo problemas en revelar que ella fue la responsable. El rey duende no puede creer que haya sido una mujer, pero le ofreció convertirse en su esposa, y a cambio le perdonará la vida, haciendo que Sunbok vea que de verdad no la reconoce, suponiendo que se ha vuelto más hermosa. En eso miró a Chachaun, recordando que él mismo confesó que su energía espiritual se había agotado, así que tras pensarlo cuidadosamente, dijo que este sujeto es su nuevo esposo. Chachaun la felicitó por su matrimonio, pero si eligió el bando equivocado, eso activa el artículo 2, cláusula 1 del Código Penal de Chaun, algo que de verdad asustó a Sunbok. El rey duende se dio cuenta de que ese chico tiene algo de poder sobre ella, pero no hay de qué preocuparse, porque ahora lo eligió a él, y admite que siente un poder espiritual poderoso, pero es tan frágil como una vela parpadeante. Desde ya le dejó claro a Chachaun que no está en posición de actuar con tanta audacia, y este último no puede creer que todavía no lo reconozca a pesar de ver su poder espiritual, suponiendo que los duendes son demasiado tontos. En lo que iba a continuar hablando, sintió que de verdad su poder espiritual está casi en cero, así que es lógico que no lo reconozca, y todo esto le pareció divertido. Seguidamente avanzó mencionando que Sunbok cometió un error bastante grave, ya que en el mundo duende, la lealtad es más importante que la vida misma, y si no lo recuerda, hará que lo haga por la fuerza. Enseguida le puso la mano en el hombro preguntándole si no recuerda los puñetazos que intercambiaron bajo el jingo en aquella noche de otoño, presentándose como su superior, y el maestro de los 5 elementos que le dio su primera derrota. Su nombre es Chachaun, lo cual sorprendió un poco al rey duende, y por su reacción, Sunbok dedujo que ya lo reconoció, empezando a llorar por tener que recibir el castigo del Código Penal. Por suerte para ella, el rey duende no entiende por qué Chachaun se considera su superior, y estaba en silencio para escuchar las tonterías que decía, pero no sabe quién rayos es. Chachaun se confundió bastante, preguntándole si no es el rey duende Cheonbi, haciendo que el rey duende estalle de risa porque ese es el nombre del Duexini de la primera generación. En cambio, él es el Duexini de la tercera generación, cuyo nombre es Yeokbi, y ahora los aniquilará a todos, haciendo que Sunbok suelte una sonrisa de alegría, porque ya no tendrá que recibir ese castigo tan malo. Posteriormente vemos una escena del pasado, donde se nos explica que un duende posee casi todas sus características físicas multiplicadas por 10 a comparación de las de un humano adulto. Con las hormonas desbordándose, los duendes se convirtieron en monstruos hedonistas, empapados de placer y dopamina, y para ellos la mejor forma de saciar esos deseos no eran el alcohol o la lujuria. En realidad era el combate sangriento, incluso lo consideraban como el ritual más sagrado de la vida de un duende, pero como los duendes viven como hermanos de por vida una vez establecida su jerarquía, los combates empezaron a desaparecer, sobre todo porque sus números son bajos. Para solucionar ese problema, el primer rey duende estableció un torneo centenario llamado la Gran Guerra Duende, un ritual para definir la jerarquía y coronar al duende más fuerte como el nuevo rey. En otras palabras, esto sirve para elegir al siguiente Duexini.
Un anciano menciona que ahora la batalla final está por terminar, definiendo así al Duexini de la tercera generación, pero un duende joven le preguntó quién es el rey en este momento. El anciano le recordó que el torneo ya está casi por terminar, pero el chico reiteró que desea saber quién es el más fuerte, haciendo que el anciano le pregunte por su edad, ya que es muy mal educado. El joven respondió que tiene 92 años, y el anciano ya entendió de dónde sale su actitud tan engreída, dado a que prácticamente es un niño. El duende más fuerte vivo ha tenido el título de Duexini de segunda generación por 1000 años, lo que sorprendió al chico porque su padre falleció a los 700 años por vejez. El anciano confirmó que esa es la esperanza de vida promedio de un duende, sin embargo el rey actual ha excedido por mucho esa expectativa, siendo el más fuerte durante un milenio. En el campo de batalla, un duende aceptó su derrota, y el Duexini de segunda generación lo elogió por haber peleado tan bien, revelando que su nombre es Nokwangbi, y el duende se puso a reír porque tal parece que nunca envejece. Enseguida lo felicitó por seguir siendo el Duexini por 1000 años más, pero el joven duende apareció presentándose como Yeokbi, dejando impresionados a todos los demás por su osadía. Yeokbi le preguntó al rey si no le importa que le quite ese título, pero Nokwangbi menciona que solo a los más fuertes se les permite usar un nombre de color como Yeokbi, y este último le aseguró que es muy fuerte. El duende derrotado lo reprendió por ignorar el orden del torneo, aunque Yeokbi dejó claro que por eso le preguntó al rey si está de acuerdo, pero aún así el duende dijo que Nokwangbi debe estar agotado por el torneo. El rey no vio ningún problema, porque un duende jamás rechaza un desafío, y con todo el respeto a sus hermanos, los combates anteriores solo fueron un calentamiento. Este joven duende rompió las reglas, por lo tanto piensa darle una lección, pero Yeokbi cree que eso no es necesario, y procedió a quitarse la camisa para después pasar al ataque. Nokwangbi se sorprendió por su actitud, reconociendo que es bastante rápido, a la vez que los demás mencionan que todos los duendes de aquí han sido disciplinados por el actual rey, así que ese joven se topará con una pared a una edad temprana, y esa será una lección valiosa. No obstante, el duende anciano se quedó atónito, porque el combate que pensaban que sería unilateral se terminó convirtiendo en una serie de intercambios de golpes sin cesar. El combate fue de ida y vuelta por parte de ambos, y todos se quedaron boquiabiertos al presenciar cómo ese joven le está igualando el ritmo al rey. El anciano fue el único que se dio cuenta de que hay una diferencia clara, viendo que el joven tiene un talento descomunal, pero su oponente es un rey que ha vivido por 1000 años, así que su experiencia es abrumadoramente superior. Aún así, Yeokbi es un talento único en su generación, creyendo firmemente que él será el próximo Duexini, y su predicción no estaba equivocada, excepto por una cosa, y es que el encuentro que pensaron que terminaría en un segundo se prolongó por cientos. Pasó un día, luego 2, después fueron 3 días, y por último llegó el cuarto día de combate frenético, hasta que finalmente después de 4 días y 4 noches de pelea continua, se decidió al ganador. Yeokbi vio el cuerpo inconsciente del antiguo rey, dándole las gracias por la lección, y si bien la batalla ha terminado, es cierto que reclamó el trono fuera de su turno. Por ende le preocupaba lo que podría pasar, pero les agradeció a todos por reconocerlo como el nuevo rey, y ahora que ha heredado la voluntad de Nokwangbi, será el Duexini por 10.000 años. Fue ahí cuando Sayeon apareció detrás suyo para dejarle claro que su reinado termina hoy, lo que asustó a Yeokbi porque no sintió ninguna presencia. Sayeon no entiende por qué siempre hacen este torneo en secreto, preguntándole si tienen idea de cuánto tiempo los estuvo buscando la compañía. El anciano se molestó de que un sucio humano se atreva a interrumpir su sagrado torneo, pero Sayeon le recomendó que se quede quieto, ya que también trajo a los suyos por si acaso, y sería una pena que saliera lastimado a esa edad. Yeokbi se enfureció porque esperaron a que los duendes estuvieran agotados para atacar, y de inmediato se giró para lanzar un puñetazo llamando a los humanos cobardes. Sayeon lo esquivó fácilmente, admitiendo que es impresionante que aún le queden tantas fuerzas, pero le contestó con una patada en donde ya estaba herido. Supone que eso debe doler bastante, sin embargo Yeokbi está furioso por lo cobardes que son, aunque Sayeon lo considera irónico viniendo de un rey que ignoró las reglas del torneo, además ellos no son duendes honorables, simplemente son humanos cobardes. En el presente, Yeokbi confiesa que ya ni siquiera recuerda cuántos meses han pasado desde que esa basura lo eliminó, así que incluso si los descuartiza a todos aquí, no sería suficiente para saciar su sed de venganza. La buena noticia es que consiguió una esposa muy linda, por lo que se siente un poco generoso, además su resonancia con este cuerpo es increíble, de hecho, para ser un simple humano, el monje logró forjar un cuerpo al nivel de un duende. Sea como sea, ahora mismo debe encontrar al viejo Nokwangbi y a sus otros hermanos, así que no quiere desperdiciar energía eliminándolos, y Sinil sintió mucha impotencia, considerando la idea de que se alíen los tres para eliminar a Yeokbi. De la nada, Chachaun le propuso un combate, después de todo, él mismo dijo que también se saltó el orden, por lo tanto es hora de que ellos también tengan una guerra de duendes.
Yeokbi bajó a Sunbok creyendo que el perdonarle la vida hizo que Chachaun se considere rudo, pero para su desgracia, los duendes nunca retroceden ante una pelea, y hará que se arrepienta de esto. Chachaun impuso una condición, ya que una pelea normal sería muy injusta para un simple humano, y por eso le preguntó si está de acuerdo en golpearse por turnos hasta que el otro caiga. Yeokbi aceptó sin ningún inconveniente, y de una vez tomó el primer turno, golpeándolo en la cara con bastante fuerza, y acepta que tiene un espíritu admirable, así que se contuvo un poco para perdonarlo. Derrotar al primer Duoxini significa que debió conquistar muchas montañas y vivir como un poderoso, pero ahora está frente al Duoxini más fuerte de la historia, y en este mundo hay montañas que jamás se pueden cruzar. Sinil fue a ver si el protagonista se encuentra bien, y contra todo pronóstico, Chachaun reclamó su turno para golpear, lo cual sorprendió mucho a Yeokbi. Chachaun reprendió a su descendiente por no haber entrenado su cuerpo, haciendo que Tai Wong se disculpe, aunque Chachaun se dio cuenta de que la resistencia de este cuerpo es algo bizarro, ya que recibió mucho daño y apenas está herido. Ahora que lo piensa, este cuerpo estaba perfectamente bien tras caer de un edificio, quedándole claro que este no es un cuerpo humano cualquiera, y eso cambia las cosas por completo. Iba a contenerse para no destrozar el cuerpo de Tai Wong, pero ahora puede ir un poco más en serio, y le reveló a Yeokbi que al inicio solo planeaba golpearlo para mostrarle quién manda, sin embargo cambió de opinión. Yeokbi cree que se volvió loco, pero Chachaun cree que él es el loco por meterse con el primer rey chamán, y ya recordó que los duendes nunca aprenden hasta que le experimentan en carne propia. Eso de las montañas son puras tonterías, ya que una montaña, sin importar qué tan alta sea, sigue siendo eso y nada más, por lo tanto le recomendó que apriete los dientes, porque a partir de ahora, le mostrará que es el cielo. Yeokbi se asustó de verdad al presenciar semejante poder, y en paralelo a eso, una chica de pelo rosado se sorprendió al ver el cadáver de Sayeon, y a pesar de que al principio se miró seria, después saltó de la alegría porque jamás volverá a ver a ese lunático. Esa serpiente siempre menospreciaba a los agentes de campo, y al final, él terminó siendo eliminado en una misión de campo, aunque de repente Sayeon apareció llamando la coneja, y cree que el departamento que debía llegar primero se está tardando bastante. En el fondo se desanimó por tener que usar una muda de piel, suponiendo que lo de antes fue una apuesta muy arriesgada. La coneja lo silenció dado a que acaba de venir corriendo desde Italia, además quiere saber dónde está el tío Abad, preguntándole si no le ha hecho nada raro. Sayeon revela que no lo sabe, ya que de repente lo golpearon y salió volando hasta acá, instante en el que la coneja vio que Sayeon de verdad hace honor a su nombre de serpiente, gracias a que se carga tremenda boa entre las piernas. Enseguida Sayeon dijo que está pasando algo increíble, debido a que incluso desde aquí se vio como el cielo cambió por completo gracias al golpe de alguien. Y hasta aquí el resumen de hoy, mi gente. Dejen su like y un comentario para seguir trayendo contenido más seguido. Y con eso dicho, muchachos, nos vemos en el siguiente video. Bye.